Saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Acá una vez más, su hermano Daniel Justiniano, continuando con esta serie de videos acerca de los pactos bíblicos. Ya el día de hoy vamos a tratar brevemente, claramente podemos mencionar de una forma introductoria con lo que vendría a ser el pacto con Moisés. Y bueno, utilizamos la imagen del anterior video también para aclarar y traer nuevamente a nuestros corazones de que el pacto con Moisés es parte de los pactos nacionales que el Señor hace con su pueblo. Y como ya hemos venido diciendo una y otra vez, este pacto también es un pacto que vendría a ser una administración del pacto de gracia, ¿no? El pacto principal. Y también no olvidemos acerca del pacto de obras que continúa por debajo, ahí llamándonos a todos a que podamos cumplirlo y pues dirigiéndonos a Cristo, aquel que lo ha cumplido, ¿no? Bien, veamos brevemente el contexto de este pacto. La palabra del Señor, mis hermanos, se cumple, ¿sí? Con respecto a la descendencia de Abraham. Vimos que fueron esclavos, no por 400 años esclavos de los egipcios, y la nación se había multiplicado, y llegó el momento redentor de llamar a su hijo de Egipto a la libertad, de parte de nuestro Señor, claro está. ¿Dónde encontramos todo esto? Bueno, Génesis capítulo 15, versículos 13 al 14, cuando el Señor habla a Abraham acerca de la promesa y acerca de lo que él cumpliría en él, pues el Señor le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Bueno, acá prácticamente el Señor ya le estaba adelantando a Abraham que su descendencia iba a ser esclava 400 años en, bueno, no se dice dónde, pero bueno, nosotros conocemos ya por la revelación misma del Señor, en Egipto. Y bueno, de ahí es donde pues el Señor llama a su pueblo, ¿sí? Llama a la libertad, la cual claramente, como vamos a ver, tipificaba y mostraba la libertad final, ¿no? Que es la libertad en Cristo Jesús. Pero hay algo interesante en esto, hermanos. ¿Por qué justamente comienzo con esto? Porque nosotros no debemos perder la conexión del plan redentor del Señor. En ningún momento debemos perder esa conexión, mis amados hermanos. Y si se dan cuenta, como dice ahí en el versículo 14 de Génesis 15, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y nos damos cuenta que la persona que el Señor utiliza para que libere a su pueblo, pues es Moisés, ¿sí? Esa unión, por decirlo así, de la historia redentora es digna de no dejar de lado. Sí, continuemos entonces. Continuamos una vez más mencionando nuestra premisa principal, ¿no? En estos videos, que este pacto también es una administración del pacto de gracia. Es decir, el Señor tiene un solo plan y un solo propósito: la consumación y relación eterna con su pueblo. Ahora ya se va desarrollando un poco más, ¿verdad? Y quiero que acuñen este término en su corazón, mis hermanos. El Señor reveló todo su plan de una forma progresiva, ¿sí? A eso se conoce como la revelación progresiva. Entonces, todos estos pactos que estamos viendo y estamos notando en las Escrituras son la revelación progresiva de Dios, ¿sí? Bien. Ahora, una vez más, necesitamos nosotros ver la continuidad del pacto de gracia, la promesa de Génesis 3:15. Entonces, es necesario demostrar que la Escritura, mis hermanos, nos enseña una continuidad en la promesa del Señor, o sea, el pacto de gracia. Aún en este pacto que, bueno, a lo largo de la historia en la iglesia y sobre todo en la tradición reformada, vemos que existen diferentes posiciones en cuanto al pacto mosaico, ¿no? Lo cual no vamos a tratar en este video. Lo que vamos a tratar plenamente en este video es demostrar por la palabra del Señor que el pacto mosaico es una administración del pacto de gracia. Y acá justamente nos encontramos con las palabras de Abraham,
de Moisés en Éxodo 32:13, que dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¿Por qué tomo este pasaje, hermanos? Porque recuerden algo muy importante. Lo que está haciendo Moisés es llevar a cabo el plan del Señor, el plan redentor del Señor, como así continuar la promesa que le dio a Abraham el Señor. Y acá justamente Moisés, de forma providencial, ¿no?, registra la escritura que le dice al Señor, ¿no? Justamente vimos en el video anterior de que el Señor le prometió dos cosas a Abraham: un lugar y un pueblo. Y acá vemos lo mismo. Moisés le está haciendo recuerdo, bueno, por decirlo de esa forma, ¿no? El Señor no necesita que alguien le recuerde algo, pero acá Moisés le está diciendo al Señor: tú has dicho, oh Señor, tú has dicho que va a tener descendencia como las estrellas del cielo, un pueblo, y que le ibas a dar a esa descendencia una tierra, un lugar. ¿Vieron? Vemos esa conexión importante que no hay que dejar de lado, ¿sí? Bien, continuemos. Veamos el fundamento bíblico y características de este pacto. Éxodo 19, versículos 5 al 9 dice la palabra del Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, están justamente en el Sinaí. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés se refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Bueno, ya hemos venido hablando acerca de esto, y es algo muy hermoso, porque acá el Señor le está diciendo a Moisés acerca de su pacto, ¿no? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Bueno, este pacto, mis hermanos, es conocido como el pacto de ley, porque acá el Señor, ¿no?, da la ley a Moisés, ¿no? Como dice ahí abajo también. Por otro lado, el pacto mosaico es conocido como el antiguo pacto, haciendo referencia al decálogo o los 10 mandamientos que le fueron dados a Moisés. Ahora, lo que debemos notar, sí, mis hermanos, para que nosotros no perdamos el desarrollo del pacto de gracia, debemos revisar, ¿sí? Debemos revisar el prefacio del decálogo, el cual nos va a mostrar la gracia de Dios hacia el pueblo al darle su ley y su pacto. Si nosotros buscamos en la palabra del Señor, en el libro de Éxodo, capítulo 20, y en los versículos 1 al 2, que es el prefacio de los 10 mandamientos, encontramos que dice así el Señor: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bueno, este prefacio es importante notar, porque nuestro Señor les está diciendo al pueblo, por medio de Moisés, de que yo soy el que he tratado con gracia contigo. Tú no merecías nada de lo que te estoy dando. Y es más, si nosotros leemos el libro del Éxodo, nos damos cuenta que el Señor, aún con la forma rebelde de actuar del pueblo, el Señor les brinda misericordias, ¿verdad? Entonces, vemos que este pacto es conocido pacto de ley, ¿sí? Porque el Señor acá es cuando da la ley al pueblo, ¿no? Y les da la ley, hermanos, para su edificación, no para salvación. Esto es importante notar, ¿sí? Es para su edificación, no para salvación. Eso vamos a hablar más adelante de una forma bastante resumida con respecto a ello. Bien, veamos la naturaleza del pacto mosaico, y para esto yo quisiera revisar lo que vendría a ser el capítulo 9 de la Confesión de Fe de Westminster. Y nos encontramos en estos dos párrafos hablando de un detalle muy importante que quiero que me presten atención. Dice de la siguiente forma
la confesión de fe. Dios le dio a Adán una ley, como un pacto de obras, por la cual lo comprometió a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Le permitió la vida si es que la cumplía y le amenazó con la muerte si es que la quebrantaba, y lo dotó del poder y la capacidad para guardarla. Bien, hasta ahí hemos revisado lo que vendría a ser el pacto de obras, ¿verdad? Pero continúa diciendo la confesión de fe, después de la caída de Adán, esta ley continuó siendo la regla perfecta de justicia, y como tal, fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en dos tablas. Los primeros 4 mandamientos que contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 que contienen nuestros deberes para con el hombre. Bien, ¿qué está diciendo acá la confesión? De que la ley que dio Dios a Adán en el Edén, en el corazón, ¿sí? Esa misma ley continuó siendo como regla perfecta y fue republicada. Este término es bastante interesante y debo ser sencillo para explicarlos, para poder explicarlo, hermanos. Muchos hermanos mencionan acerca de la republicación del pacto de obras. Pero ¿en qué sentido, mis hermanos? ¿En qué sentido fue republicado, por decir así, el pacto de obras? No para que sean salvos por las obras, no, sino para mostrar de una forma más, lo vamos a decir así, explícita los mandamientos del Señor. ¿Sí? Ahora escritos. Ahora escritos. Y como justamente les dije en anterioridad, no para salvación, sino para edificación. Ahora ya tenían la ley escrita de una forma visible, ¿no? En tablas de piedra. ¿Sí? Eso es importante notar. Una vez más, esta republicación del pacto de obras no fue para salvación, sino para edificación. De una forma en la cual el Señor también nos muestra que su ley, de una forma en la cual el Señor nos muestra su ley detalladamente. ¿Sí? Bien, continuemos entonces. Éxodo 24, 7 al 8, dice la palabra del Señor, y tomó el libro del pacto, ¿sí? Es decir, los mandamientos del Señor, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este pacto, mis hermanos, fue confirmado con la sangre de los animales sacrificados. Fue estipulada la cena pascual también justamente con Moisés, la cual simbolizaba la liberación del yugo egipcio, ¿no? De la esclavitud de los egipcios, y el cumplimiento de la promesa de llevarlos hacia la tierra prometida. Ahora en el nuevo pacto, debemos mencionar claramente, el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor en la noche pascual, en la noche de la cena de la Pascua. Él cambia esta ordenanza o sacramento hasta el fin de las edades. Es por eso que los cristianos no celebramos la Pascua, celebramos la cena del Señor. ¿Sí? Ahora, las tipologías continúan en este pacto, mis hermanos. Es decir, por ejemplo, Israel es el Hijo de Dios, ¿no? Lo cual se demuestra con la prueba de los 40 años en el desierto, ¿no? Todo el pueblo falló y murió toda aquella generación. Pero el Hijo escatológico de Dios, Cristo Jesús, no falló cuando fue el tentado los 40 días en el desierto. ¿Sí? Las tipologías son muy hermosas de notar en la palabra del Señor, que todas se refieren claramente al Señor Jesucristo. Bien, continuamos ya para ir finalizando, mis hermanos. Las bendiciones temporales que se le dio al pueblo en Canaán no estaban destinadas a ser lo último, porque vamos a ver más adelante, ¿no? En el transcurso del tiempo, Moisés no ingresa a la tierra prometida, sino Josué, ¿no? Con Josué ingresan a la tierra prometida, pero ellos sabían que ese lugar no era lo último, o sea, no era que con eso se acabó la promesa del Señor, no, sino un tipo, hermanos, de lo que Moisés y el pueblo, ¿no? Debían anhelar. Es Cristo solamente quien cumplió y obedeció, ahí la escritura, y abrió el camino a la patria celestial. ¿Sí? Porque vemos que el pueblo tampoco cumplió.
Y aquí hay un detalle interesante. Leíamos ahí, ¿no? En el capítulo 19, cuando el Señor les dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, les está condicionando el Señor, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ¿no? Y ahí les promete. Pero vemos que este pueblo no cumple, ¿verdad? No cumple. Por eso decimos de que es imposible que la republicación del pacto de obras en el pacto mosaico vendría a ser para salvación. Es decir que, bueno, se les dio los 10 mandamientos, o sea, en palabras simples, ¿no? Que se les dio los 10 mandamientos para que ellos cumplan y se salven. Eso es imposible. No hay ninguna persona sobre esta tierra que se haya salvado de esa forma. No existe, ¿verdad? La republicación, una vez más, de los 10, del pacto de obras en los 10 mandamientos es para que nosotros veamos que claramente no podemos cumplirlo y necesitamos a alguien que sí lo haya cumplido. Y eso es lo que pensó Moisés, eso es lo que pensó Josué, Caleb y todos aquellos de los cuales habla la Escritura como hombres que recibieron la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, eso no debemos perder de vista, mis amados hermanos. ¿Sí? Que el pacto mosaico es una administración del pacto de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la salvación siempre fue por gracia, por medio del Evangelio. ¿Sí? ¿Recuerdan que hablamos del protoevangelio de Génesis 3:15? Bueno, pues a razón de ello, todos estos hombres de los cuales estamos hablando, aún dentro del mismo pueblo, fueron salvos en esa promesa. Bien, entonces hasta acá nuestro video acerca del pacto con Moisés. Hay muchas cosas que no hemos detallado y tampoco lo vamos a hacer, mis hermanos, porque estos videos simplemente son introducciones a lo que vendrían a ser los pactos divinos, que es un estudio bastante hermoso, que en su tiempo el Señor nos va a brindar para poder estudiarlos a mayor profundidad. Hasta acá entonces nuestro video. El Señor los guarde y los bendiga y nos siga dando crecimiento en este proceso, mis amados hermanos.